pues ahora abro yo este turno de intervenciones. Bueno, decía que abro yo el turno de intervenciones de esta tarde. Os explico cómo hemos pensado el acto para que no os asustéis y no vayáis antes de tiempo. Yo voy a hacer una pequeña introducción a propósito del sentido de la poesía en Palestina, de la selección de poetas que hay en el libro que tengo entre las manos y que podéis también tocar por ahí. Luego daré paso a Hind y a Natalia para que lean, ellas las dos con voz maravillosa, Hind sus poemas en árabe y Natalia en castellano. Después abriremos un pequeño turno de intervenciones y finalmente Hind me ha pedido que leamos un poema que escribió hace 2 semanas en París y que le resulta especialmente emotivo. Y a pesar de que la traducción la hemos hecho de presa corriendo esta mañana, pues haremos un intento. Este es un poco el formato. Y ahora ya a lo formal, no al formato. Lo primero es quiero agradecer al Círculo de Bellas Artes el habernos acogido en unas circunstancias especiales, no solamente porque todos conocemos el genocidio de Gaza, sino porque tener con nosotros hoy aquí no era nada fácil y no estaba seguro de que pudiese llegar. Quien consiguió salir, porque no solo es difícil salir de Gaza, es difícil salir de cualquier lugar siendo palestino. Y aunque Hind está refugiada en el Cairo, salió 2 meses después del 7 de octubre y está con su familia allí, tampoco eso es sencillo a la hora de poder venir a esta boca nuestra. Consiguió que le dieran un visado por unos meses, por 2 meses exactamente, y ha ido a distintos lugares de Francia, de Bélgica y de Suiza, presentando un libro que ha traducido al francés y se ha publicado recientemente. El Círculo nos acogió rápidamente cuando le hicimos esta propuesta y se lo agradecemos. Pero sobre todo agradecemos a Ediciones del Oriente del Mediterráneo su disponibilidad, su entusiasmo, su generosidad para acoger un proyecto también rápido que vimos como una necesidad, tanto ellos como nosotras. Un proyecto en el que queríamos dar cabida a las voces de las mujeres palestinas de las últimas generaciones, y hablo en plural, porque creíamos que había 2 cuestiones que merecían tenerse en cuenta y destacar en esta propuesta concreta. Una era que cuando todos estamos pensando, hablando, actuando, moviéndonos, como no puede ser de otra manera, en contra del genocidio y lo que está pasando en Gaza, no se puede olvidar que en Cisjordania está en marcha un proyecto de aniquilación con maneras propias pero igualmente destructor, y que Palestina son varias Palestinas y una Palestina, de ahí el título de este libro, ¿no? De maneras de ser Palestina. Y queríamos que esas voces de Palestina en toda su pluralidad no se cerraran a Gaza, porque uno de los proyectos que también está en marcha, del que se habla poco, es no solo la imposibilidad de que haya un Estado palestino, sino la desmembración completa de Palestina, y que Gaza sea una entidad totalmente diferente. Hablamos Gaza y Palestina se nos olvida. Bueno, el libro es un intento de recordar a los palestinos y palestinas de Gaza, de Cisjordania, de los territorios del interior, los que se quedaron en Israel en el 1948, de los campamentos de refugiados del Líbano, de Siria, de Jordania y de toda la diáspora de palestinos por el mundo. De ahí que el título del libro sea Maneras de ser Palestina, porque son mujeres, y elegimos como momento para presentar las voces de estas mujeres palestinas 1999. Bueno, era una cosa un poco fácil porque así comenzábamos con el siglo XXI, pero también es un momento simbólico a la hora de repensar la poesía palestina. Es el año en el que una poeta de un único libro, con una voz también única y extraordinaria, llamada Ghada Shafi, se publica su libro en el momento en el que ella misma desaparece, abandona la poesía, abandona la vida pública, y ese libro es considerado tanto por sus compañeros y compañeras de generación como por poetas de otras generaciones anteriores, en concreto un poeta y crítico como Ghassan Saktan, como un momento en árabe se dice de mufassala, ¿no? de bisagra
paso entre un tiempo y otro. La poesía palestina, que podemos, así a grosso modo, ¿no? Podemos considerar que tiene un primer tiempo que es la poesía de la Nakba, la poesía posterior a 1948, a la limpieza étnica producto del Estado de Israel, y que empieza a asomar a finales de los 50, cuando los palestinos salen del shock que ha supuesto su destrucción prácticamente como pueblo. Esa poesía de la Nakba, que va a dar luego paso a la poesía de resistencia a finales de la década de los 60, con los grandes nombres que todos conocemos, Mahmoud Darwish, Amir Abbasi, Rashid Hussein, va a dar paso ya en los años finales de los 70, principios de los 80, a lo que se conoce como la poesía de los momentos de lo cotidiano, donde los fedayines y los mártires empiezan a ser reconducidos hacia una cotidianidad donde la vida de lo común, posterior a la primera intifada, empieza a cobrar fuerza. El fracaso de los acuerdos de Oslo es ese momento de 1999 en el que tomamos nosotras, hablo nosotras porque me meto entre las poetas, no sé por qué, bueno, nosotros en general, todos, ¿no? Tomamos como momento para comenzar la antología. Y precisamente hemos llegado ahora a un nuevo punto de inflexión, la poesía del genocidio. Cuando yo comencé a pensar en el proyecto y a recopilar nombres, evidentemente se han quedado fuera poetas que tendrían que estar y que son igualmente maravillosas, en lo poético, extraordinarias, pero había que cortar por algún sitio. Bueno, cuando yo empecé a pensar en este proyecto, la primera cuestión que me preocupó fue qué iban a pensar estas poetas cuando yo me pusiera en contacto con ellas, como hice, pidiéndoles permiso para publicar sus poemas y además intercambiando con ellas correos electrónicos, WhatsApp, Facebook. Hice un Facebook para esto porque creo que la mejor manera de seguir lo que está pasando en Gaza en general y en Palestina también es a través de Facebook. Lo siento, pero creo que es así. Decía que una de las cosas que me preocupó fue qué iban a pensar ellas de un proyecto semejante en este momento, ¿no? ¿Qué sentido tenía que ellas escribieran en tiempos de genocidio y que yo les pidiese también su obra en tiempos de genocidio? Y producto de eso es un pequeño capítulo al inicio de cada uno de los 15 nombres que hay en la antología, hay 15 poetas, un pequeño capítulo en el que cada una de ellas me envió, yo les dije 100 palabras, algunas escribieron algunas más, otras menos, pero un pequeño resumen de su concepción de escribir en este momento concreto de la historia y de la historia de su propio pueblo. Creo que es una de las singularidades más interesantes del libro. De verdad está mal que yo lo diga porque yo las he recogido, pero es algo que no hay en otras obras y que leer las poéticas nos está dando una percepción de todo lo que un autor, un intelectual, como son todas ellas, sienten, viven, piensan de lo que ahora sucede. Bueno, hay dos autoras como lo han hecho, claro, por un lado Gala Shafi, que como he dicho desapareció, y por otro lado una poeta a la que mataron Michelle, a ella y a su hijo 3 semanas después del 7 de octubre, creo que el 23 de octubre, iba unida, si no recuerdo mal. Las demás me lo enviaron todas y os invito a que lo leáis como reflexión. En cuanto a qué puede haber de nuevo en la propuesta de lectura de la poesía árabe contemporánea en este libro, Las voces de todas las mujeres que lo componen, yo creo que lo que hay es una muestra de la permanencia de una convicción que desde mi punto de vista es muy palestina. Yo le robé a Hind una palabra, ella tiene un poema que no está en el libro, que se titula Baratijas. Y a mí ese poema, que me gustó mucho, no sé por qué lo quité, bueno, sí sé por qué, pero me lo digo, ese poema me hizo pensar en algo fundamental,
y es que esta cuestión de las baratijas es algo como la poesía en Palestina. Las baratijas para nosotros pueden ser cosas sin importancia, niñas, adornos superficiales que llevan algunas mujeres o los niños, pero las baratijas son la cotidianidad, son las cosas pequeñitas que no nos damos cuenta y tenemos mucho cariño todos, ¿no? Y que hablan de nosotros. Y entonces, a partir de ahí, de esa idea, pienso que algo de esto es lo que hay en este libro. Las baratijas son fundamentales para la vida cotidiana. Las baratijas son la belleza de los detalles, de las pequeñas cosas, y en Palestina han sido la poesía, así se transmite, se conoce, se tiene, precisamente como ese objeto que todo el mundo maneja y que no se da cuenta del valor que tiene a veces hasta que se pierde. Y a partir de esta idea de que no solo la poesía, como se dice siempre en Fusca, ¿no? Es el archivo histórico de los árabes, o como decía Nissan Rabbani, todos los caminos en Europa conducen a Roma y entre los árabes a la poesía. Creo que eso es demasiado grandilocuente, ¿no? Y lo que vemos en estos poemas es una poesía de la diversidad, de todo, de lo que a cada una de estas mujeres le supone el día a día y su relación con las dificultades de la ocupación, del apartheid, del extrañamiento, de sentirse ajenas en tierras diferentes. Esa necesidad de seguir dando testimonio de la presencia de Palestina en los pequeños detalles. Y un poco de todo esto es lo que creo que podéis encontrar en el libro. Los sujetos de estos poemas a veces hablan con rabia, a veces hablan con ironía, en ocasiones reivindican la resistencia política, la resistencia a la ocupación militar, la resistencia armada también, pero en otras ocasiones es una resistencia al afán unificador o a la pretensión que tiene Occidente de unificar lo palestino. Entonces, por ejemplo, uno de los poemas que, bueno, por leeros alguno, aunque tenemos aquí a Kim, pero ya no importa que lea algún poema de otras autoras, se me había ocurrido leeros uno de Maya Bujayá, que es una poeta que vive en Jerusalén, y que se titula precisamente No es fácil ser palestino. Y dice: no es fácil ser joven aquí, siempre se te vigila, siempre eres sospechoso. Tus amigos te toman por un hombre, tu familia por un niño, y los soldados por un arma. Tienes que demostrar a todo el mundo que tú eres otra cosa, o que eres todo eso. Es muy difícil ser adolescente, ser hombre, mujer, enfermo mental, sordo, corto de vista, cabezota, valiente, cobarde, hasta ser padre, hijo, madre, hermana, maestro, albañil o dueño de un carrito de chuches. Es muy difícil ser pastor, o ser una poeta, o ser periodista, o youtuber, ser perro o gato, tortuga, tiburón. Es muy difícil ser un olivo o un manzano, cardo, chumbera o malva. Volar igual que un pájaro, que una paloma, que un canario, o ser algo material, como una piedra, una ventana, un Fiat o un Mercedes. Ser pobre o rico, de llenín o de gafa, amante o casado, parado o en activo. Es muy difícil ser refugiado, ser de Haifa o de Jerusalén, vivir en Siria o en Amman. Y por más que discutamos de todo eso, y en todos los festejos nacionales tomamos McLuhan, sabemos a ciencia cierta que es muy difícil ser palestino. Entonces esta idea de la diversidad de lo palestino es la que creo que atraviesa buena parte del libro. Y otra de las cuestiones que, con esto acabo, que también, para mi sorpresa, he encontrado en los poemas de estas autoras, tanto los primeros poemas, como os he comentado, de comienzos del siglo XX, como los más recientes, escritos, algunos de ellos en el mes de febrero
febrero, marzo, abril, es algo que Mahmoud Darwish, y lo hablaba también con gente esta mañana, llamaba la enfermedad palestina, que es la esperanza. La esperanza como un mal indómito que, por más que Israel y los sionistas quieren, no pueden acabar con ella. Y esta cuestión de las diversas maneras de la esperanza, incluso de la esperanza de una mujer atea que llega a rezar, es otra de las cuestiones que creo que también atraviesan todo el libro. Y os voy a leer este pequeño poema, que es de una poeta que vive en Amman. Ha vivido toda la vida, es hija de refugiados, ha vivido siempre fuera. Este poema se titula precisamente, se llama Yumana Haddad, no me he dicho el nombre, perdón, Yumana Haddad, y el poema se titula precisamente Oración. Y dice: solo por esta vez, Dios mío, auxíliame en el amor. Ya no presumiré de atea y rezaré si me lo pides. Los hijos tuyos impíos estamos solos en el amor, no hay milagro para nosotros. Los hijos tuyos impíos te invocamos en secreto, sin que lo sepan los creyentes. Esta cuestión de, bueno, son mujeres que aman, que rezan o no rezan, que creen o no creen, creo que también era interesante mostrarlo como ejemplo de diversidad. Y ya, sin más, como ellas van a leer los poemas de Heint y yo me voy a callar, sí os voy a leer la poética que nos envió Heint para este libro. Como introducción, nos han contado ya dónde nació, sus cuestiones vitales más recientes. Yo os voy a leer su poética. Y dice: en sí misma la poesía es un milagro. Parece destinada a que yo la descubra y la cuide de modo que cobre una forma parecida a mí, y hasta que lleve mis genes. Cada vez que surge de mí, me rehace, me sumerge en un estado de recomposición. Viene al mundo y necesita un certificado de nacimiento, que obtiene cuando la gente la llama poesía y yo me convierto en poeta. A mitad de camino entre lo personal y lo público, he confiado en ella para darme a la gente y a la vida. Es parte de mí hecha palabras. Pero ahora, en tiempos de guerra, me parece que es como un mensaje en una botella echada al mar, encerrada como me siento en una tierra maltratada, en llamas y aislada del mundo, llamada Gaza. La poesía son los mensajes que escribo al mundo para que el mundo sepa de mí. Good evening. Hola. طيران. منهج الطير سهل جدا. افرد جناحين على اتساعك. اسقط بهما الهواء. قد تعدو قليلا إن كنت على الأرض، لكن افتح القفص أولا. Vuelo. Volar no tiene mucha ciencia. Tú despliega las alas al máximo, bátelas al viento. Tendrás que correr un poco si estás en el suelo. Pero ojo, abre la jaula primero. ماذا يعني أن تكون شاعراً في زمن الحرب؟ هذا يعني أن تعتذر، أن تكثر من الاعتذار للأشجار المحترقة، للعصافير التي بلا أعشاش، للبيوت المسحوقة،
لشقوق طويلة في خاصرة الشوارع، للأطفال الشاحبين قبل الموت وبعده، ولوجه كل أم حزينة أو مقتولة. ماذا يعني أن تكون آمناً في زمن الحرب؟ يعني أن تخجل من ابتسامتك، من دفئك، من ثيابك النظيفة، من ساعات مللك، من تثاؤبك، من فنجان قهوتك، من أحبائك الأحياء، من شبعك، من الماء المتاح، من الماء النظيف، من قدرتك على الاستحمام، ومن المصادفة بأنك ما زلت حيا. يا إلهي، لا أريد أن أكون شاعرة في زمن الحرب. Una poeta en tiempos de guerra. ¿Qué significa ser poeta en tiempos de guerra? Significa que tienes que disculparte y brindar tus disculpas a los árboles abrasados, a los pájaros sin nido, las casas arrasadas, los socavones de las calles, los niños lívidos antes y después de la muerte, y el rostro de las madres afligidas o asesinadas. ¿Qué significa estar a salvo en tiempos de guerra? Significa que te avergüence tu sonrisa, tu calor, la ropa limpia, el aburrimiento, los bostezos, la taza de café, el sueño tranquilo, que los tuyos estén vivos, no tener hambre, tener agua que sea potable, poder ducharte y de pura chiripa seguir viva. Ay, Señor, no quiero ser poeta en tiempos de guerra. ذئب. ليلى تبكي جدة ابتلعها ذئب الحكاية، وثمة 1000 ليلة لا يعرف حكايتها مع الذئب أحد. En el cuento, Caperucita llora. Llora por su abuela comida por el lobo. Hay 1000 caperucitas con sus lobos e historias desconocidas. لا سكر في المدينة. أريد أن أخبز كعكة ولا سكر في المدينة. لا ابتسامات تهطل في الوجوه العابرة، لا شرفات تطل على الأحلام، والنوافذ لم تعد إلى أماكنها منذ آخر الحروب. أريد أن أخبز رغيفاً ولا قمح في الحقول، لا يوجد سوى فزاعة متهالكة ترعب الفلاحين ولا تخيف الغراب. أريد أن أخبز قمراً ولا فرن يتسع لاستدارته الشاهقة. لذا قررت أن ألتهم قلبي نيئاً فلا نار في المدينة. No hay azúcar en la ciudad. Quiero hacer un dulce y no hay azúcar en la ciudad. Ni sonrisas que bañen los rostros que pasan, ni balcones con vistas a los sueños. Las ventanas no han vuelto a su sitio tras la última guerra. Quiero hacer pan y no hay trigo en los campos. Solo un espantapájaros maltrecho que asusta al campesino, pero no a los cuervos.
Quiero hacer una luna. Y no hay horno en que quepa su enorme redondez. Así que he decidido tragarme crudo mi corazón. No hay lumbre en la ciudad. شكراً. شكراً للصاروخ الأخير. Gracias al último misil. صباح الخير أيها العالم. أنا هناك، أقصد هنا، نعم بالضبط، في غزة. تحت هذه الكومة الرمادية كنت أصرخ قبل لحظات، لكن صاروخاً أخيراً جعلني أقفز إليك لأخبرك ما أنت عاجز عن فهمه. Buenos días, mundo. Ahí me tienes. Quiero decir aquí, en Gaza, bajo este amasijo gris. Hace unos instantes estaba gritando, pero un último misil me ha lanzado contra ti para que entiendas lo que no quieres entender. Buenos días, locura. ¿Qué piensas mientras observas en silencio fingiendo comprender? صباح الجنون أيها العالم. ماذا تظن وأنت تشاهد صامتا مدعيا الفهم؟ تهز رأسك، تهوي بمطرقتك، تقرر هدنة إنسانية من أجلي. أوه شكرا، سأبتسم لك ممتنا، سأضحك كاشفا عن كل أسناني، سأقهقه وأنا أملأ أذنيك بالنحيب. أخبرني، هل ترى أصلا؟ Buenos días, locura. ¿Qué piensas mientras observas en silencio, fingiendo comprender? Sacudes la cabeza, golpeas con tu mazo y decides una tregua humanitaria por mi bien. Oh, muchas gracias. Te sonreiré agradecida, reiré mostrando mi dentadura, me carcajearé, pero tus oídos se llenarán de lamentos. Dime, ¿lo ves siquiera? صباح الموت أيتها الحياة. آمنت بكفرك، اغتنيت عن إفلاسك وعن سقوطك علوت. أنا الذي في الجب أكلتني ذئابك عاريا. لا إخوة لي يشهدون كالعميان فجيعتي. أنا المفجوع بالخيبات وبشاعتك أيها العالم. شكراً للصاروخ الأخير، أراح الشارع من عويل طويل. Buenos días, muerte en vida. He creído en tu incredulidad, me he enriquecido con tu ruina y con tu caída me he levantado. Estoy en el pozo, no tengo hermanos, tus lobos me han devorado desnuda. No hay testigos de mi tragedia. Estoy desolada por las frustraciones y tu fealdad. Oh mundo, gracias por el último misil. Le ha ahorrado a la calle un largo aullido. سأنفخ على جراح غزة الليلة وأغني لها كي تنام. سأضع أصابعي على أذنيها كي لا تسمع أصوات الطائرات ولا صواريخها. سأضع أطفالها في خزانة قلبي وأغلق عليهم. سأصلهم بحبلي السري. سأجعل غزة تنام.
أعدها بذلك. أعدكم لم أجن بعد، أنا أحلم. Soplaré las heridas de Gaza. Soplaré las heridas de Gaza y le cantaré para que se duerma. Le taparé los oídos para que no oiga el rugido de los aviones y de los misiles. Meteré a sus hijos en el halcón de mi corazón. Lo cerraré y uniré a todos con mi cordón umbilical. Haré que Gaza se duerma. Se lo prometo. Os lo prometo. Todavía no estoy loca. Solo sueño.